Hola. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Vamos a empezar con la presentación de la revista I. De esta forma ya vamos a cerrar esta conferencia de diseño. Perdimos un poco de público, pero bueno, espero que los que estén lo puedan aprovechar. Para eso invitamos a Carolina Musi y Marta Almeida, que fueron editoras de la revista, y también está con nosotros Rosario Bernatene, que es diseñadora industrial, investigadora, especializada en historia, teoría y metodología del diseño, quien fue una de las entrevistadas en este número. Antes de comenzar, quería hacerles algunos comentarios. Esta revista I, al igual que el número anterior, es gratuita. Así que, bueno, los que están acá van a poder retirar el número a la salida. Y también anunciarles que próximamente vamos a lanzar un blog donde va a estar este número disponible en digital, como así también todos los números anteriores de la I. Así que los que estén interesados en la página del CMD lo vamos a estar comunicando próximamente. Y ya sí, antes de empezar, quería agradecer especialmente a Marta, a Carolina, a Laura Escobar, diseñadora gráfica, a Omar y a Nadia Horta, que bueno, con ellos trabajamos en el desarrollo de este número y la verdad que fue un placer trabajar con todos ellos. Así que bueno, los dejo entonces con Rosario y con las chicas. Bueno, muchas gracias Cami, gracias a todos los que vinieron. Lindo estar acá después de una charla tan linda como la que nos precedió. Y además de agradecerle, es mi primer encuentro con el artefacto ya impreso, no lo había visto, entonces me parece que quedó lindísima y esto es todo mérito gráfico de Laura Escobar, que está acá con nosotros, la diseñadora. Y bueno, decir un poco que el valor que nos une, hablo en plural por las dos editoras, que nos une a esta publicación, que ya vamos por la tercera edición que hacemos, es una publicación del Centro Metropolitano que ha tenido a lo largo de sus 10 años de vida cierta discontinuidad y tuvo periodos, pero lo que nos une es su singularidad dentro del escenario mediático, ¿no? Es una revista, es la única que se ocupa de la divulgación disciplinar a través de contenidos que incluyen la actualidad, las noticias, la historia en perspectiva, la crítica y la teoría, una teoría crítica. Nos da muchísimo gusto que esta revista en el medio siempre tenga un dossier. En este caso, los pensadores que escriben con textos inéditos o que no han sido traducidos o que no, bueno, inéditos en el medio local. En este caso tenemos a Robert Grudin y a Rodolfo Kusch, que también nos da mucho gusto eso, ¿no? Que sean textos teóricos, textos críticos y transdisciplinares. En otra ocasión lo tuvimos a Alberto Sato Cotani, que está aquí en la primera fila y antes dio también una charla, muy buena charla. Yo no llegué, pero acá Marta me acota, muy buena. Y bueno, y eso, que nos une esa singularidad y esa necesidad de que haya medios en un medio donde las publicaciones o la actualidad o el transcurrir de la disciplina parece siempre paradójicamente atado a esta circunstancia que lo unió también con los medios en el siglo XX, que es la frivolización del tema o simplemente dejarlo atado a las cuestiones que tienen que ver con los lanzamientos, con el mobiliario, perdiendo de explorar tantos otros sentidos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con la comunidad, con los usuarios. Y
Y bueno, creemos que el tema que atraviesa desde hace 3 números, la revista empezó a tener un tema transversal, y el de este número, que es la ética, nos hace pensar que, y nos ha hecho decir a través de esta publicación, que hay tanto más que la sustentabilidad para hablar de ética y diseño. Bueno, eso fue justamente un desafío para el equipo editorial, porque todos pensamos en cómo poder ampliar el tema de la ética, que hoy por hoy está básicamente ligado a los temas de la sustentabilidad. Entonces se nos imponía una especie de problema, dilema, en el hecho de ver cómo sortear, digamos, este único camino en donde la ética para los diseñadores, o en el estado de la discusión actual, 2012, se relaciona solo con la sustentabilidad. Entonces, la idea, invitamos a los lectores a que vean si esto se corrobora luego en la publicación, fue ampliar esta noción a casos posibles donde este problema ético no estuviera reducido solo al problema de la sustentabilidad y que fueran casos reales. Por ejemplo, experiencias muy interesantes de cómo el diseño gráfico puede intervenir en comunidades pobres, en comunidades que tienen muchas urgencias, ¿no?, desde el punto de vista social. En Medellín, por un grupo, por ejemplo, que trabaja sobre la línea del teleférico, ¿sí?, de la ciudad, y logra articular mensajes, carteles, ideas con una experiencia gráfica concreta en los techos de un barrio pobre de Medellín, por ejemplo, ¿no? Bueno, van a ver que en este número, desde comercio justo hasta los temas de la exposición de Cynthia Smith, que Carolina lo trabaja muy bien en su artículo, donde ella, por ejemplo, plantea cómo el diseño industrial puede ayudar con ideas muy sencillas y precisas a poblaciones en riesgo en África, o digamos una serie de respuestas en donde el diseño creemos que está más vivo que nunca, ¿no? Yo no sé si esta es una aproximación, seguramente Rosario vas a tener cosas más interesantes ahora para decir, pero no sé si es un abordaje muy usual, ¿no? Pero un diseño vivo y potente e inmerso en la realidad. Entonces creemos que la revista este año está plagada de muchas ideas, que esperamos que el CMD pueda capitalizar bien, ¿no?, tratando de hacerlas efectivas desde, no sé, políticas gubernamentales, vivas, claras, concretas sobre la cultura. Y bueno, y una tercera cosa para decir es decir que estamos muy contentos de tener la entrevista fuerte con Rosario Bernatene, que nos gusta considerarla, ella no lo sabe, pero bueno, ahora lo vas a ver, como una especie de este escritor norteamericano, Salinger, que es un escritor que es un escritor de culto, ¿sí?, que irradia muchas generaciones, en este caso historiadores del diseño, pero desde un lugar que no es tan visible. Entonces nos parece una enorme cosa tenerte acá con nosotros, pero nos da mucho gusto. Yo no sé si te puedo agregar algo más al currículum de Rosario, que es muy extenso. Y bueno, nada, creo que lo mejor va a ser dejarlo con ella, escucharla. Gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias. Ellas me quieren mucho. Sí. Bueno, primero quiero agradecer la invitación para participar en esta revista en un doble carácter, como entrevistada, como parte del equipo docente de la Universidad de Lanús, y por invitarme a presentar la revista en esta ocasión. Sobre todo porque el eje de esta revista es ética de la sustentabilidad, cosa que yo no sabía al momento de la entrevista que me hicieron, y tampoco sabía al momento que acepté presentar la revista. Pero fue una enorme sorpresa para mí, muy grata, leer la revista y encontrarme con una nueva situación del diseño a nivel mundial de la cual no estaba enterada. Por esto quiero felicitar a todo el equipo, felicitar al director, a los editores y a todo el staff, pues han sabido seleccionar un nutrido grupo de experiencias y reflexionar alrededor de la ética de la sustentabilidad con altura teórica y reconocimiento por el esfuerzo de los más débiles.
sin perder calidad informativa ni estética, cosa que a veces se contrapone de modo falso. Y me dio mucha alegría encontrarme con muchas iniciativas que no conocía, emprendimientos, productos y gestiones de carácter socialmente sustentable. Alegría de ver que no somos pocos, de que no son pocas estas experiencias, iniciativas que van en aumento, que van dejando de ser marginales, que cada vez tienen mayor peso y lugar en los medios y mayor lugar en la formación profesional, que es lo que más nos interesa. O sea, alegría de ver que no es una causa perdida, que si fuera perdida la defenderíamos igual, pero mucho mejor si realmente tiene futuro, progresa, y realmente eso configura un estímulo para el trabajo. Bien, el eje de la charla entonces es el tema de la ética, pero en relación al diseño y al campo proyectual. La ética de la sustentabilidad es un tema que nos atraviesa a todos y nos interpela. No es posible no opinar, no es posible no tomar lugar. Por lo tanto, es un tema que realmente está muy bien elegido como eje de la revista, sobre todo porque la definición de sustentabilidad va mucho más allá de no comprometer la vida de las generaciones futuras, porque en realidad se está comprometiendo la vida de las generaciones presentes. Bien, y antes de entrar de lleno en el comentario de los temas de las revistas, voy a hacer un par de aclaraciones para tratar de dar un encuadre teórico y un cierto ordenamiento de este universo que es muy variado y muy heterogéneo. En primer lugar, hay que aclararlo, todas las iniciativas tienen un fundamento ético, un basamento ético. Todo lo que se diseña, todas las gestiones, con el que podemos acordar o no. Pero en general, cuando en el lenguaje cotidiano alguna gestión, algún producto no coincide con los principios que sustentamos, habitualmente decimos que no tiene ética. Y nos expresamos mal, nos estamos expresando mal. Que los objetos, los productos, las gestiones tengan una ética que no nos conforma, no quiere decir que no la tengan, y además tenemos que hacer el esfuerzo de describirla. Tenemos que hacer el esfuerzo de entender cuáles son los principios que hay detrás de esas acciones que no nos parecen correctas. ¿Por qué? Porque hace falta justamente argumentar en un mundo muy complejo, con muchas culturas y con diversos fundamentos éticos dentro de las distintas culturas. Así que en primer término quería hacer esa aclaración de hacer el esfuerzo de describir las éticas que hay detrás de aquellas producciones que no nos conforman de modo individual o social. Otra aclaración que quería hacer antes de empezar de lleno con lo de la revista es que, en mi opinión, hay que hacer una diferencia entre el uso del vocablo diseño y el vocablo proyecto, que no designan las mismas cosas. Habitualmente se usan de modo equivalente como sinónimos, sin embargo, desde su propia etimología ya orientan hacia prácticas distintas. Entonces, la palabra proyecto, desde su propia etimología, adelante y yecto, arrojado, para tomarlo en su acepción más difundida, ya conlleva un contenido ético de suyo. ¿Por qué? Porque en esto de estar arrojados hacia el futuro, hacia lo incierto, hacia lo otro de sí, esto nos demanda un posicionamiento, una decisión
vocación, un deseo de ser, de carácter, que no es ni más ni menos que el ethos. Entonces, la noción de proyecto lleva de suyo una dimensión ética, y esto estaba en el contexto intelectual alemán. En cambio, la noción de diseño no comporta tal exigencia. Esto no quiere decir que no pueda haber diseño con contenido ético, pero en la noción de diseño, la exigencia de un posicionamiento ético no viene de suyo, desde adentro de su denominación histórica, sino que se le añade por fuera. Y esto hace que en el uso cotidiano, en la determinación, cuando usamos estos vocablos, realmente las consecuencias sean muy diferentes. Bien, hechas estas aclaraciones previas, voy a entrar ya directamente en el tema de la ética. Es muy difícil hablar de la ética por fuera del campo de la filosofía, no sé si se puede hacer siquiera, pero en mi opinión es muy necesaria esta vinculación. Es muy necesario que todo pensamiento ético esté fundamentado en la filosofía. Hay muchos modelos de eticidad, muchos modelos éticos, desde la ética nicomaquea de Aristóteles, la ética spinociana, kantiana, la dialéctica de la eticidad en Hegel, del deseo en Lacan, ética dialógica en Apel, del discurso en Habermas, del bienestar en Max Neff, del acontecimiento en Alain Badiou, Levinas, Sartre, Agamben, muchos filósofos han tratado de la ética y han concebido una teoría en particular. Ahora, otra aclaración importante es que moral y ética no son lo mismo. No siempre esta diferencia está marcada por los autores, pero sí creo que hay que ponerla sobre la mesa. Recordemos que ética es inmanente al obrar humano, en cambio la moral es trascendente. Viene de Dios, de los estados, de las religiones, siempre desde una exterioridad. La moral es una teoría de los deberes, las obligaciones, los mandamientos. En cambio, me interesa una noción de ética distinta de la de moral, asociada a una teoría de la potencia humana, que en realidad no tiene muy pocos puntos de contacto con la moral. Y no es solo que este enfoque me parece bien a mí, sino creo que es mejor o es más afín a las prácticas de diseño y de proyecto. Quiero decir que pienso una ética que no necesite apoyarse en la religión ni en la mística, sino que se dé su propio fundamento y que no necesite tomar los fundamentos de trascendencias. Me interesa una ética que no esté divorciada del deseo o el impulso, sino más bien que sean los impulsos y las pasiones los que lleven a una conducta racional, que una idea pueda exponer lo expresivo, como en Spinoza, donde lo que se construye socialmente es en base a un deseo de lo común, un deseo de lo colectivo, de lo que es bueno para todos, deseo de vida, que es impulso y es esfuerzo. Idea que aparece en varios autores modernos, en Deleuze sobre todo, donde lo colectivo o lo común no va a ser una restricción o una represión de lo individual o del sujeto, sino que esta idea de la potencia de cada uno va a ser aumentada por el deseo de lo colectivo. Ahora bien, en la historia del diseño, la dimensión ética ha sido pensada en muchísimas oportunidades y todos las deben recordar. Contamos con muchos antecedentes, desde Ruskin y Morris en el siglo XIX, en Cutemas y la Bauhaus, el caso Ford y la experiencia de Herman Miller en los Estados Unidos, con Georges Depris cuando arrancó esa empresa embebida de moral protestante. Pero el paradigma de lo que se entendió como dimensión ética en el diseño del siglo XX fue la Escuela de Ulm. Aspecto bien controvertido, por cierto,
En tanto incluía rasgos moralizantes y totalizadores sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer, que fue muy cuestionada. Incluía una ética cartesiana fuerte, kantiana en sus fundamentos y con muchos nexos con la Escuela de Frankfurt, en su negatividad sobre todo. Pero todas estas experiencias de la historia del diseño que tenían un fuerte compromiso ético, siempre pensaron la ética, pero en relación a un producto o a la producción. Siempre había un producto en el medio de ese pensar. Y lo que viene sucediendo desde finales del siglo XX es que se ha empleado el horizonte de la ética más allá del producto. Hemos logrado sacar la cuestión ética del centro del producto para redirigirla hacia los contenidos sociales, a los contenidos de su contexto, a las gestiones productivas que incluyen el producto, pero que no están en su centralidad. Y así se ha permitido la entrada al tratamiento de temas como la accesibilidad, la sustentabilidad ambiental y social, la equiparación de oportunidades. Y esta revista lo que hace es sintetizar algunos de estos abordajes y experiencias, y por eso es tan interesante y realmente los invito a acompañarnos en su lectura. Bien, tratando de encontrar entonces un orden en este universo tan complejo de experiencias de la ética de la sustentabilidad que se narran en la revista, donde hay múltiples manifestaciones que incluyen proyectos compartidos, experiencias comunitarias, encuentro al menos 4 corrientes con sus respectivos grises y zonas de solapamiento, y con sus diferentes encuadres filosóficos y éticos. Bien, un primer en su presentación del editorial y el tema están tratados estos enfoques que acabo de describir. Ahora bien, en un primer agrupamiento, en una primera corriente que yo creo identificar, encuentro un encuadre axiológico o filosofía de los valores, y en este caso se encuentran las presentaciones del dossier, justamente de las cuales habló Carolina, donde hay textos de Robert Grudin y de Rodolfo Kusch, con invocaciones filosóficas generales o principios valorativos. En el caso de Robert Grudin, con su propuesta de diseñar acontecimientos que se encaminen a la libertad, al conocimiento, al diálogo, pero más que eso, Grudin dice que hay que crear libertad, diálogo y conocimiento con el diseño. Y en cierto sentido, el texto de Kusch habla de posicionarnos desde un lugar muy particular, que es Latinoamérica, en una curiosa contradicción, porque el pensar de Kusch está muy imbuido de la influencia del romanticismo alemán en América Latina, que justamente está bastante bien descrito en el prólogo del libro Dilucidaciones de Francesco Dalco, que escribe Pancho Lierno, y allí hace un breve recorrido de la influencia del pensamiento del romanticismo alemán entre los intelectuales de América Latina. Bien, sigamos con nuestra organización de los artículos de la revista. En una segunda corriente yo encuentro que están aquellas iniciativas
que se inclinan por el desarrollo o implementación de normativas y buenas prácticas en diseño, basadas en principios de alcance universalizador, pero que se pueden adaptar a los distintos lugares, normativas y buenas prácticas de adhesión voluntaria, que responden a otro tipo de ética, que es la ética deontológica, que se ocupa de los deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La ética deontológica implica alineamientos precisos para adecuar la producción a ciertos valores en ciertos contextos. En este conjunto, en este agrupamiento, se puede comprender, quiero hacer comprender, un texto que la revista IF publicó en su número 5, hace exactamente 10 años, y que, buscando antecedentes, fue un feliz reencuentro, escrito por Gideon Levy, que se llama Evaluación para el Diseño, Economía, Ética y Ecología, que proponía justamente un código ETO, lo llamaba él, para trabajar con empresas, que es muy bueno para reverlo y relanzarlo 10 años después. Es el único código que he encontrado, una serie de proposiciones para que los diseñadores abran el diálogo, abran el debate sobre el contenido ético dentro de las empresas. Y ya en este número se puede incluir dentro de este movimiento, de esta corriente, las redes de comercio justo con sus principios de intercambio y su ética de consumo, es decir, esto de consumir cada vez menos y exclusivamente lo necesario. También podemos encontrar los procedimientos basados en valores, como los que se sustentan en las escuelas de diseño, en este caso la Escuela de Diseño de Pergamino, relevados por Carolina Musi, donde están allí todas sus experiencias. También podemos incluir los principios de sustentabilidad social de D4S que usamos en el proyecto de la Universidad de Lanús, que está nombrado allí también. También se incluyen las iniciativas de las ISO, por ejemplo la ISO 14006 de junio del 2011, con sistemas de gestión ambiental y lineamientos para incorporar ecodiseño, hecha sobre la base de la norma de ecodiseño española, y todas las normativas ambientales en general, ya sean europeas, norteamericanas o de cualquier origen, para importación y exportación, para residuos tóxicos, etcétera, etcétera. También se incluyen acá todos los manuales de mejores prácticas, pero también el código, compromiso o juramento llamado el apretón de manos del diseñador, que está en el prólogo del texto de Emily Piloton, que se llama Design Revolution. Y también, bueno, las mejores prácticas en todos los casos que encontremos, ya sean mejores prácticas en diseño social como ambientalmente sustentable, en la industria, en las instituciones, en el INTI, en el INTE, etc. Toda esta corriente que he descrito es afín a la ética del discurso desarrollada por Habermas en su texto escrito sobre moralidad y eticidad. ¿Por qué? Porque es una ética formalista que permite llegar a acuerdos de base racional, argumentativos, son normativas de adhesión voluntaria, que están permanentemente sujetas a revisión, que tratan de conciliar los intereses individuales con los colectivos y justamente tratan de no cristalizarse en el tiempo, sino que se dinamizan en las prácticas, actualizándose constantemente. Un tercer grupo de experiencias, una tercera orientación,
la formarían aquellas prácticas que implican un posicionamiento que es del orden del ser y del estar ahí, como diría Kusch, que son todas aquellas experiencias del activismo de diseño o activismo en artes, que tienen más que ver con una visión de mundo, o mejor aún, con una misión a la que cada uno se siente llamado, que implican acciones de vida de tipo militante, por fuera de las instituciones y normativas, movidas por el propio impulso vital, que diseñan desde el impacto social del proyecto, arrancan desde ahí, desde el impacto social que va a generar su proyecto, no desde la idea que tiene el diseñador. Es una corriente también llamada diseño para el cambio, que es optimista y basada en la acción. Algunas acciones basadas en la ética del hacker, hacer mucho con muy poco, desafiar el statu quo, iniciativas de participación de abajo hacia arriba, con todos basados en la distinción entre el buen diseño y el diseño para hacer el bien. Diseño que produzcan bienes en el sentido bien literal de la palabra. Todas estas experiencias que ahora voy a nombrar están agrupadas bajo estas consignas: materiales verdes, energías renovables, adecuación cultural, prácticas responsables de trabajo, respeto por el usuario. Y se mueven muy distinto del resto del universo de los diseñadores, porque no se mueven por encargos empresariales, sino que se mueven por consignas problema, como por ejemplo reducir la obesidad en niños, conseguir agua potable en comunidades que no la tienen, piernas ortopédicas para víctimas de minas terrestres, cuestionar la violencia familiar o interétnica, enseñar el respeto religioso. Entonces, son iniciativas cuyo éxito o fracaso no es posible ser medido por las fuerzas del mercado, aunque no ignoran las leyes del mercado. En este grupo, entonces, podemos encontrar el caso del grupo, todos inspirados de alguna manera en el legado de Papanek, ya sea por efecto o por defecto, porque fue muy cuestionado, duramente criticado Papanek, pero de algún modo siempre fue una inspiración para todos nosotros. Y en este caso, del activismo en diseño, mucho más. Bien, las experiencias entonces que se pueden agrupar en esta corriente, por ejemplo, tenemos la que nombró Marta, el caso del grupo brasilero Bejarí en artes, con su intervención urbana en Medellín, que junta testimonios, poesías, mensajes de los vecinos de las barriadas pobres, los pintan sobre telas plásticas, las colocan sobre los techos de las casas de las barriadas para que se puedan leer por las personas que bajan desde el teleférico. Aquí tienen algunas imágenes, espero que se puedan ver bien. También es el caso del artista Diego Bianchi, que habla de diseñar con estricto control la furia, el salvajismo y lo irracional, que trabaja con la basura definida como situación temporal de un objeto, que hace instalaciones con una estética muy interesante, con mucho reconocimiento en el exterior. También está el caso del colectivo A77, que entre estudiantes, profesionales de la FADU en general y vecinos construyeron el Club Necochea en la localidad de San Martín, acá en el Gran Buenos Aires. Otro caso es el de la militancia de las dos ruedas, como lo explicita el diseñador industrial José de San Martín. El grupo Born in Garage, un espacio en colegiales que arma y recupera bicis respetando los sistemas productivos originales. La experiencia de Bolche Bike, un juego de palabras, Bolche Bike,
en La Plata, o la Multicycle, hecha una bicicleta, San Martín, trabajando en su taller. O la Multicycle, decía, hecha de 200 botellas de PET procesadas, reprocesadas, sumado a los movimientos de promoción como la masa crítica, que es una especie de ética de los ciclistas que se juntan, es un movimiento que viene de China, que se juntan entre muchos para poder pasar los semáforos con mayor seguridad. En fin, hay toda una ética alrededor del uso de la bicicleta. Otra experiencia es los casos de emprendimientos textiles sustentables, relevados por Miguel Ángel Gardetti en la nota Seguir el Hilo. Y aquí podemos agregar muchas de las experiencias relevadas por Cynthia Smith o por Emily Piloton, que buscan diseñar para resolver problemas sociales, no para clientes, como lo llama Cynthia Smith, diseño para el otro 90% o diseño para el 100%. Bien, dentro de esta corriente también podemos encontrar la nota por el aniversario de la Cumbre de la Tierra, del encuentro Río + 20, que se hizo este año, creo que junio o julio, en Río de Janeiro. Allí se cuentan muchas experiencias, entre las cuales yo rescato una muy interesante, la plataforma OpenIDEO, que toma el proceso de diseño y lo abre a la participación de cientos de personas de diversas disciplinas para crear soluciones para el bien social. Es una comunidad online de aproximadamente 34.000 personas de distintas disciplinas que poseen una metodología de 6 pasos o etapas, que participan 175 países, integrantes de 175 países. Los participantes se vuelcan al proceso de forma compartida, de a un tema por vez, sobre temas acuciantes. En este caso,